El antiguo pacto, antitipo de lo que representaría el nuevo pacto, Masía el gran símbolo que lo sustituye. Amados hermanos, la hora se acerca y pronta está la venida del Hijo del Hombre. Es importante entender el gran simbolismo y la gran redención y promesa que Él vino a traer en nosotros. Él es el resumen de la Torá. Hoy en nosotros como autores, esa gracia enmarcada que hemos recibido es más que maravillosa, una hermosa revelación, de lo que realmente vino a cumplir nuestro Masía en nosotros, siendo símbolo de todo lo mencionado en el antiguo pacto, sombra venidera de lo que hoy ya lo podemos gozar diariamente, es decir perpetuamente, y esto en el Espíritu. En el nuevo pacto es Masía, que es el gran símbolo que corresponde a los tiempos antiguos. A pesar de que en el antiguo pacto el cumplimiento de las instrucciones de Yahweh tienen formas muy variadas, la mayor parte de ellos se cumplen en Masía. Ejemplo, podemos encontrar simbología en los personajes como profetas importantes en la historia de Israel. Otras veces eran oficios ordenados por la Torá de Moshe por obra. O bien, eran objetos materiales, o lugares significativos, eventos de la historia de la senda hebrea. Comenzaremos por inmersión para purificación en el diluvio de Noach. En los tiempos de Noach, Yahweh solamente proveyó una sola arca y una sola puerta de entrada para salvarse del diluvio, que representaba la ira de Yahweh por los pecados y la maldad de todos los hombres. Bereshit, Génesis 6, 5, 7. Los hombres no podían salvarse de otra manera. Esta es la misma salvación que Yahweh provee hoy en día, por medio de su Hijo Yahosea, quien dijo, Yahanan, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este pasaje además vemos que todos experimentaron el diluvio, unos dentro del arca y otros fuera. Los únicos que sobrevivieron fueron los que se encontraban dentro del arca, y lo hicieron únicamente por la bondad de Yahweh, quien los protegía de su ira y juicio por el pecado de los hombres. Es obvio, del relato, que todos los hombres sabían de la existencia del arca, y sabían del juicio venidero. Algunos decidieron ignorar los hechos, pero otros, como Noach, decidieron, por fe, actuar, debido a la bondad que recibieron de Yahweh. ¿Quiénes entraron? Aquellos que fueron escogidos por Yahweh. Si Yahweh no hubiera tenido bondad de Noach, este hombre también hubiera perecido, pues de la bondad de Yahweh vino la fe de Noach. Efesios 2, 8, 10. 8 Porque por gracia / bondad sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Yahweh. 9 No por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Masía Yahosea para buenas obras, las cuales Yahweh preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 1 Kefas, Pedro 3, 20, 21. Los que antiguamente desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Yahweh en los días de Noach, mientras se preparaba el arca, en la cual algunos, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo por agua. 21 La inmersión que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Yahweh, por la resurrección de Masía Yahosea. Inmersión de Noach se refiere al agua mencionada, la cual el agua de la inmersión simboliza que el hecho de que Noach y su familia tuvieran que pasar por el diluvio en el arca era un tipo de inmersión de nuestro presente hoy a través de Masía. Así como el agua del diluvio los libró a ellos de la vieja manera de vivir y los llevó a un nuevo entorno, del mismo modo, el agua de la inmersión nos libra a nosotros de la vana manera de vivir en el pecado / mundo / Egipto. Mar Rojo, símbolo de inmersión en Masía. 1. Egipto simboliza a la idolatría, el reino de Satán, y la esclavitud al pecado. 2. El faraón es símbolo de Satán. Endurecido de corazón, tenaz perseguidor, duro opresor de almas. 3. Con mano poderosa. Éxodo 14, 8, Israel inicia su salida de Egipto. El esclavo de pecado de actualidad que decide librarse, al creer en Yahweh de todo corazón, cuenta con la poderosa asistencia de Yahosea a Masía. 4. El Mar Rojo simboliza la inmersión, por las que ha de pasar el pecador, es limpiarse de toda inmundicia, lavándose de sus pecados. 1 Corintios 10, 1 Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. 2 Y en Mosé todos fueron inmersos en la nube y en el mar.
3 y todos comieron el mismo alimento espiritual. 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. El aceite de unción, símbolo del Ruach Kodesh. Yahweh ya había preparado un anticipo de lo que iba a ser en lo espiritual, haciendo referencia al Ruach Kodesh / espíritu de santidad. Shemot, Éxodo 30:30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis Kohanim 31, y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: este será mi aceite de la Kodesh unción por vuestras generaciones. Yahanan, Juan 2, 20, 27. 20 Pero vosotros tenéis la unción del Kadosh, y conocéis todas las cosas. 21 Os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. 22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Yahweh sea a Mashiach? Este es anti-Mashiach, el que niega al Padre y al Hijo. 23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. 24 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 25 Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 26 Os he escrito esto sobre los que os engañan. 27 Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. El ser ungido por Yahweh no es meramente una experiencia momentánea. Es también un proceso de purificación a través del fuego que todos tenemos que experimentar. Su fuego no nos destruye, sino que es un continuo proceso de su gracia para santificar nuestras vidas. Mateo 3:11. Yo a la verdad los sumerjo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los sumergirá con el Ruach Kodesh y con fuego. 2 Timoteo 2:21. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para Yahweh, preparado para toda buena obra. No debemos temerle a la purificación, porque es necesaria para que estemos bien con Yahweh. Tenemos acceso al Ruach Kodesh, quien es nuestro consolador, y podemos hallar consuelo y ánimo en él, sin importar cuán difícil sea el proceso de purificación. El significado de la serpiente de bronce, símbolo de Mashiach. Números 21, 4, 9. La serpiente de bronce. 4 Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. 5 Y habló el pueblo contra Yahweh y contra Mosé: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. 6 Y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. 7 Entonces el pueblo vino a Mosé y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Yahweh, y contra ti. Ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Y Mosé oró por el pueblo. 8 Y Yahweh dijo a Mosé: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. 9 Y Mosé hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Es el método didáctico que usó Yahweh para enseñar a su pueblo en la antigüedad. Cuando Yahweh estuvo en la tierra, él hizo acopio de estos símbolos para ilustrar las verdades que enseñaba. 2 Timoteo 3:16. 16 Toda la escritura es inspirada por Yahweh, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Romanos 15:4. 4 Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Interpretando el pasaje sobre la serpiente de bronce. Números 21, 4, 9. Yahanan, Juan 3:14. Y como Mosé levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Explicación: la simbología del mismo.
Yahweh está enseñando una verdad por medio de la simbología y tipo. La serpiente representa a Satán, que hace que los hombres pequen y se pierdan. En el madero, Yahweh venció a Satán y lo exhibió públicamente, como lo dice Saúl/Pablo a los colosenses, por lo tanto recibió la ira de Yahweh mismo. El bronce es el símbolo en el antiguo pacto de juicio. Las escrituras hablan sobre el elemento de bronce. Tiene un significado especial con 3 partes. Significa el sufrimiento, el probar, y el juicio. El poder de la serpiente de bronce anticipa la muerte expiatoria de Yahweh, quien fue levantado en el madero a fin de dar vida a todos los que miran a él. Para ser liberados de nuestros pecados, de la mordedura de la serpiente, y recibir la salvación, debemos volver nuestros corazones en obediencia de fe a la palabra de Yahweh en Mashiach. Resumen para mejor entendimiento. Yahweh mandó a ser una serpiente de bronce, como símbolo y juicio contra el pecado, Satán. Yahweh constituyó a Mashiach pecado por nosotros. Y nos libró del pecado y de la muerte a causa del pecado. 2 Corintios 5, 21. 21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Yahweh en él. Yahweh prometió la salud física por mirar a la serpiente que había levantado Mosé. Todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna. Yahanan, Juan 3, 15. Mosé obedeció, levantando la serpiente. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yahanan, Juan 3, 14. Todo aquel que miraba a la serpiente fue salvado de la muerte. Miramos a un Satán derrotado y victorioso, Yahweh, que murió por nosotros, siendo inocente. Hoy también, todo aquel que cree en Yahweh, será salvo. Yahanan, Juan 3, 15. El cumplimiento de las fiestas está hecha en Mashiach y hoy en día se cumple con nosotros en el espíritu y acción de fe, ya no por rito, obras vanas. Cuando Mashiach dijo no he venido a abrogar la Torá sino a perfeccionarla, se refiere a que es la Torá viviente justamente y en nosotros como protagonistas, resumido en amor a ti mismo como al prójimo. Si esto se cumple en nosotros, ya no hay Torá por obras, porque de eso depende las instrucciones del buen caminar, el amor, pero lamentablemente, somos imperfectos, debemos permanecer en su Torá, los mandamientos que son los 10, en ellos está vinculado el día de reposo que es hoy en el Mashiach. Las obras desde ya no sirven. Yahweh mandó a su Hijo para que nosotros no obremos conforme a los ritos de la Torá por obra, pues eso era símbolo de Mashiach. Creo que nadie puede entender esa valiosa revelación. No es que nosotros quitemos las fiestas y los mandamientos, los que seguimos a Mashiach, sombra venidera de lo porvenir. Él es nuestro Shabbat y las fiestas, es el templo, es decir su cuerpo. Todo lo que antes se hacía en la Torá por obra en la carne, ahora lo es en el corazón. Pues muchos dicen, pero que te volviste cristiana, pues no, no es así, pues el sacrificio más grande es dejar el pecado y esa es la Torá, caminar por el camino estrecho, y aunque parezca fácil no lo es. Eso es justamente la Torá, el camino estrecho hacia la salvación y no ser engañado. Satán es una gran piedra de tropiezo para el creyente. Nadie ha abolido los mandamientos como muchos me dicen, porque los mandamientos son el caminar recto para la salvación en nuestro Mashiach. No mates, no robes, no codicies, no mientas. Ira, el celo, la envidia, el engaño, la fornicación, la avaricia, el orgullo, la altivez, la arrogancia, etc. Las fiestas y Shabbat son el cumplimiento en Mashiach hoy. Gálatas 4, 8, 10. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Yahweh, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Yahweh, o más bien, que sois conocidos por Yahweh, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Romanos 9, 30. La justicia que es por fe. 30. Que, pues, diremos que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. 33. Como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída,
y el que creyere en él, no será avergonzado. Romanos 10:10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Yahweh por Israel, es para salvación. 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Yahweh, pero no conforme a ciencia. 3. Porque ignorando la justicia de Yahweh, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Yahweh. 4. Porque el fin de la Torá es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. 5. Porque de la justicia que es por la Torá Amos escribe así: el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Mashiach. 7. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Mashiach de entre los muertos. Las fiestas solemnes de Yahweh fueron establecidas como parte del plan redentor de Yahweh para su pueblo, durante su salida de Egipto. Pesach. En Pesach es la liberación de todo tipo de opresión o esclavitud, sea esta espiritual, mental, emocional o física, y aún social. La palabra Pesach significa saltar encima, pasar por encima, cojear. Yahosea es nuestro Pesach, Él es el Cordero por medio del cual recibimos el perdón de pecados, la liberación de la condenación, de la muerte y de toda opresión o esclavitud espiritual. Hoy somos libres de este mundo depravado. Significado: salvación, redención y liberación. En Mashiach ahora somos salvos de la muerte eterna y somos hechos libres, para amar y servir a Yahweh de todo corazón y con todas nuestras fuerzas. No hay tales rito cada año para aceptar el perdón, hazlo hoy. Su entrega fue una sola vez y para siempre. Hagamatza, panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura, conocida en hebreo como Hagamatza, significado: purificación y consagración. Como verdaderos creyentes de Yahosea, tenemos un mandato de Yahweh de ser kadosh, apartado del mundo contaminado lleno de levadura, pecado, y que todos los días nos purifiquemos y consagremos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a Yahweh, para que en todo glorifiquemos su kadosh nombre. Lo que antes era rito limpiar la casa de todo levadura, hoy lo es en nuestro espíritu, limpiarnos del pecado. No podemos cada año limpiar nuestras casas de lo leudado sino de nuestro espíritu. Simboliza limpiarnos, apartarnos todos los días del pecado, purificando nuestro espíritu. Las primicias. La fiesta de las primicias, conocida en hebreo como Bikurim, primeros frutos. Como verdaderos creyentes en Yahosea, tiene un hermoso significado, pues fue en ella que Yahweh resucitó de entre los muertos a nuestro Mashiach y porta un mensaje de esperanza, pues las escrituras declara que Yahosea fue hecho las primicias de la creación y de la resurrección. Y así como Él resucitó, todos los que moran en la fe en Él también resucitarán, y que cada día demos buen fruto, para alcanzar esa gloriosa esperanza de la vida eterna. Nosotros somos la cosecha, la semilla, y el fruto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, permanece él solo. En cambio, si muere, produce mucho fruto. La vida es fruto del amor, pero el egoísmo es la cáscara que impide germinar esa vida, aunque esté dentro nuestro. Amar es romper la cáscara y darse despojándose con el pasar del tiempo, morir, para dar nuevas vidas, semillas. Eso en nosotros simboliza cómo nos damos enteramente despojándonos de todo lo que amábamos en el mundo, sea material, como a nuestros seres queridos, para ir tras Yahosea, es morir a lo carnal para entrar en una nueva vida espiritual, nacer de nuevo. El fruto no va a depender de la comunicación de un mensaje. Dependerá de la manifestación de un amor total. El amor es el verdadero mensaje. Yahanan, Juan 12:24. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Shavuot, fiesta de las semanas. Es conocida como el día del derramamiento del Ruach HaKodesh al pueblo. Es importante, ahora que sabemos que tenemos el Ruach en nosotros, ya no es necesario esperar nada de 50 días, ni celebrarla cada año, ya que el cumplimiento de Mashiach Yahosea está hecho hoy en nosotros. Tenemos su Ruach como regalo, y eso es lo más importante en reconocer, seguir en santidad y constante arrepentimiento. Yom Teruah.
las trompetas. Es conocida como preparación para el día del juicio. Hoy es el cumplimiento, en donde debemos proclamar las buenas nuevas de salvación a las naciones, alertando la segunda venida de Yahushua Hamashiach, proclamando al mundo que salgan, huyan de Babilonia, estén velando, para que no sean sorprendidos durmiendo y no sea demasiado tarde para cuando llegue nuestro esposo, Yahushua, y nos sorprenda en tinieblas. Yom Kippur, el perdón, representa el día de aflicción de nuestras almas, en arrepentimiento, ante los pecados cometidos. Simbólicamente esto se hacía cada año. Hoy en día debemos estar en aflicción constante, ya que el perdón no vendrá cada año, sino que el tiempo es hoy. No nos sirve hacer los ritos, porque el cumplimiento de las fiestas están cumpliéndose en Masía, en su propio cuerpo, como en nosotros. Sukkot, fiestas de las cabañas, moradas, enramadas. Hermanos, esta fiesta es la última en cumplirse, será en el milenio con nuestro Mashiach Yahushua, en donde moraremos con él. Él mismo dice que en la casa de su padre muchas moradas hay. ¿De qué nos sirve celebrarla cada año? Todo el cumplimiento es profético y es hoy donde se está cumpliendo todo, no físicamente en obras, sino espiritualmente en cada uno de nosotros como protagonistas. Yahanan, Juan 14, 2. 1. Se turbe vuestro corazón. Creed en Yahweh, creed también en mí. 2. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. 3. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. El verdadero Shabbat es todos los días en nuestro Mashiach. El verdadero descanso. Mateo 12. Yahushua, a donde el día de reposo 1. Por aquel tiempo Yahushua pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre, y empezaron a arrancar espigas y a comer. 2. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. 3. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? 4. Cómo entró en la casa de Yahweh y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los Kohanim. 5. ¿No habéis leído en la Torá que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? 6. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. 7. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. 8. Porque el Hijo del Hombre es Adón del día de reposo. Mateo 11, 30. 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 30. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Significado del Shabbat. No hay día especial, hoy nuestro reposo es nuestro Mashiach. El día de reposo es simbolismo de estar en presencia del Padre Yahweh, dedicarle el día a él. Antes lo que era por obra hoy es en el espíritu. Antes el significado descansar en el séptimo día de las obras, no era cesar de trabajar, como muchos creen, ya que en la Torá por obras era reposar de sus obras, dejar de trabajar, pero el verdadero significado era estar en presencia de Yahweh, dedicarle el día a él. En una sola palabra él pedía que cesaran de sus vanidades, de las cosas del mundo. Es el verdadero significado hoy, cesar del pecado, y en verdad lo era antes. Y como lo hacemos aceptando a Yahushua, la Torá viviente, que es las instrucciones, que nos hace estar cerca y ser reflejo del Padre Yahweh, el camino del bien. Por eso Mashiach hoy es nuestro descanso, al tener de su espíritu, hoy lo tenemos como regalo y podemos reposar del pecado, obras vanas todos los días. Ese es el verdadero significado, más allá de que tengamos un día de descanso en nuestros respectivos trabajos. Ese no es el verdadero significado de lo que Yahweh estableció para su pueblo Israel en el séptimo día, sino que buscaba que ellos lo exaltase. Como pediría más día una es que ellos no tenían de su espíritu, claro que se les haría imposible descansar, ya que eran esclavos en Egipto. Por eso Yahweh lo probó de esa manera, para ver si con tan solo un día dejaban sus afanes del mundo, dedicándole a Yahweh el día completo. Estar en su presencia es abandonar el pecado.
Estamos en un Egipto 2, Babilonia pura, y un Sodoma y Gomorra completo. Los calendarios que usamos son el de Julio César, creado en el año 46 antes de nuestro Mashiach, y que con el tiempo fue retocado por el Papa Gregorio. Es el calendario que usamos lastimosamente hoy, igual que los judíos el de Iyel 2. Ninguno de las tribus están celebrando las fiestas correctamente si es lo que creen como única salvación. Todo está siendo abominación delante de los ojos de Yahweh, porque no hay templo ni tiempo celestial en esta tierra cautiva, por lo que ninguna fiesta que se celebra está en las fechas correctas de la que Yahweh estableció para su pueblo Israel, siendo además una sombra de lo que iba a representar nuestro Mashiach, templo nuestro, donde mora su Ruach hoy. Si aún queremos seguir celebrando fiestas con calendario paganos, fechas y ritos de hombres, cosas de cada uno, pero Yahweh no acepta ninguna de ellas, porque están pisoteando la sangre de su Hijo amado, quien vino a perfeccionar lo que antes era por hasta el día de su entrega, que paso a paso fue cumpliéndola en su propia carne y aún siguen cumpliéndose en el Ruach en nosotros. Entonces me dirían que circuncidarse el prepucio es un mandato aún, pues es perpetuo también. Sin embargo es perpetuo, porque hoy es en el corazón. Si Mashiach es nuestro reposo, es perpetuo para siempre, porque es nuestro Shabbat todos los días. Hebreos 8, 6. Mashiach, mediador de un mejor pacto, 5, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Mosé fue advertido por Yahweh cuando estaba a punto de erigir el Mishkan. Pues, dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. 6. Pero ahora él es nuestro Cohen Gadol, ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Eclesiástico 35. 1. Observar la Torah es hacer muchas ofrendas, atender a los mandamientos es hacer sacrificios de comunión. ¿Qué es hacer un sacrificio de comunión? Yahweh se sacrificó para que toda la humanidad tenga vida eterna y en abundancia. Si hacemos lo mismo en la medida de nuestras posibilidades, eso es un sacrificio de comunión. 2. Devolver favor es hacer oblación de flor de harina, hacer limosna es ofrecer sacrificios de alabanza. Las alabanzas a Yahweh no son de boca solamente, sino de acción, por eso se dice, acción de gracia. 3. Apartarse del mal es complacer a Yahweh, sacrificio de expiación apartarse de la injusticia. 4. No te presentes ante Yahweh con las manos vacías, pues todo esto es lo que prescribe el mandamiento. Si no hacemos estas cosas que nos pide Yahweh, sería como presentarnos ante él con las manos vacías, desobedecer sus instrucciones, enseñanzas, demostrando que amamos al mundo que a Yahweh. 5. La ofrenda del justo unge el altar, su buen olor sube ante el Altísimo. La ofrenda del justo es como está escrito, dar de comer al hambriento y vestir al desnudo. No solo de pan vive el hombre, sino del espíritu que sale de la boca de Yahweh. 6. El sacrificio del justo es aceptado, su memorial no se olvidará. 7. Con ojo generoso glorifica a Yahweh, y no escatimes las primicias de tus manos. Si Yahweh te usa como su instrumento, no le robes la gloria a que solo a él le pertenece. 8. En todos tus dones pon tu rostro alegre, con contento consagra tus ofrendas. Yahweh le dice al joven rico que deseaba entrar a la vida eterna, anda, vende todos tus bienes, dáselo a los pobres y después sígueme. Ese es el verdadero dar. 9. Da al Altísimo como él te ha dado a ti, con ojo generoso, con arreglo a tus medios. Mashiach dice todo lo que hicieron por estos pequeños, se refiere a los más necesitados, me lo han hecho a mí. 10. Porque Yahweh sabe pagar, y te devolverá 7 veces más. 11. No trates de corromperle con presentes, porque no los acepta, no te apoyes el sacrificio injusto. 12. Porque Yahweh es juez, y no cuenta para él la gloria de nadie. Muchos aún siguen arrastrando las cadenas de la ignorancia, corriendo tras los mandamientos de hombres, cuando en Mashiach se perfecciona todo y todo es el Ruach, y no por obra, siendo que somos hoy templo, donde mora la presencia de Yahweh. Lo que antes era en lo físico, hoy es en lo espiritual, su casa somos nosotros. Si cesamos del pecado es porque estamos en obediencia a sus enseñanzas, dirección, instrucción, el único camino a la salvación, que es la presencia de Yahweh en amor. Resumen completo de todo.
porque el plan de Yahweh es hermoso de darnos a su Hijo como redención, para el perdón de los pecados y la vida eterna. Torah viva hecha carne, que dio a conocer a su Padre, se cumple en tan solo en dejar el pecado, y dejar el pecado es morar en su presencia, constantemente. No hay días, no hay semanas, no hay años, no hay fiestas, porque todos los días celebramos Shabbat, morar en su presencia, abandonar el pecado, cesar de él. Todos los días celebramos Pesach, somos libres de la esclavitud del pecado por medio de Ruach que mora dentro nuestro. No hay sacrificio y ofrenda que dar frutos buenos, que son las primicias. No comemos panes sin levaduras, porque la levadura es el pecado, y siendo nuestro cuerpo templo, casa de Yahweh, debemos limpiarlo de inmundicia todos los días. Pecado, no hay Shavuot, fiestas de las semanas, porque el Ruach lo tenemos gratuito mediante la entrega de Yah, o sea, una vez y para siempre. No hay fiestas de las trompetas cada un año, lo debemos hacer todos los días. No hay expiación, porque el arrepentirnos es todos los días, de corazón contrito y humillado. Y el Sukkot, fiestas de la morada, será en el milenio con Mashiach y toda la casa de Israel, juntas las 12 tribus, unánimes en el mismo sentir, espíritu.